esta mañana, preciosa mañana, Señor, por tu misericordia. Tu palabra nos dice que son nuevas cada mañana. Y todos los que estamos aquí hemos disfrutado de nuevas misericordias en nuestra vida, en nuestra familia. Y por eso estamos aquí dándote infinitas gracias. Pedimos, Señor, de que tú nos sigas edificando, tú nos sigas preparando, tú nos sigas motivando para que estemos todos empeñados, Señor, en darte a ti la gloria, en trabajar para ti, en obedecer, en servirte, en caminar, Señor, como tú nos mandas. Bendícenos y que cada semana, Señor, la disfrutemos con tu ayuda, en el trabajo, en la comunión familiar, en el servicio a ti, en la iglesia. Ayúdanos y bendícenos en todo. Oramos en el precioso nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, estamos, hermanos, terminando los estudios acerca de la familia. Cerca de la familia. Ya se habló acerca del padre de familia, ya se habló acerca de las madres de familia y ahora estamos hablando acerca de los hijos. Los hijos, ya se habló bastante y seguimos tocando. El próximo trimestre habrá otro tema. Pero queremos en esta mañana hablar sobre la excelencia de la sabiduría. La excelencia de la sabiduría. ¿Y dónde encontramos la sabiduría? La encontramos acá. La sabiduría la encontramos en la palabra. Y Dios quiere padres que vivan en excelencia o con excelencia de sabiduría. Madres sabias. Hijos sabios con excelencia. Excelencia, ser excelentes en la sabiduría. Sabiduría, el domingo pasado hablamos sobre qué es la sabiduría. Y dijimos que sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es el temor a Dios. Eso hablamos el domingo. Hablamos también, en segundo lugar, que sabiduría es saber oír las instrucciones del padre y la dirección de las madres. Hablando a los hijos, refiriéndonos a los hijos. Eso es ser sabio. En tercer lugar, dijimos que sabiduría es no dejarse engañar de los pecadores. No dejarse engañar de los pecadores. Eso es sabiduría. En cuarto lugar, dijimos que sabiduría es desechar la insensatez en la vida. Desechar la insensatez en la vida. Eso es vivir en sabiduría o con sabiduría. ¿A cuánto se necesita eso? ¿Cuánto necesitamos vivir así? Las familias. Vivir en sabiduría de nuestro Dios. Hoy queremos ver un poquito más cómo se obtiene la sabiduría. ¿Cómo podemos obtener sabiduría? De eso queremos hablar ahora. Cómo el creyente, cómo el padre, cómo la madre, cómo los hijos pueden obtener la sabiduría.
Sabemos que hay dos tipos de sabiduría. Hay sabiduría celestial que viene de Dios a través de la palabra, porque esta es palabra de Dios. Entonces, sabiduría celestial se obtiene a través de la palabra. Si usted lee la palabra, si usted estudia la palabra, si usted enseña la palabra, si usted memoriza la palabra, usted va a ser un creyente sabio en la vida, porque está viéndolo lo que es la sabiduría. En tercer lugar, queremos hablar un poquito sobre que sabiduría es inclinar nuestro corazón a la prudencia. Inclinar nuestro corazón a la prudencia. En tercer lugar, que sabiduría es clamar a la inteligencia. Y en cuarto lugar, sabiduría, si la buscamos de todo nuestro corazón. Vamos entonces a ver allí en la palabra. Proverbios capítulo 2. Proverbios capítulo 2. Ahí nos vamos a detener estos minutos. Proverbios capítulo 2, el versículo 1, dice: Hijo mío, está hablando Salomón. Salomón está personificando lo que es en sí la sabiduría. Dice: hijo mío, si recibierais mi palabra, y mis mandamientos atesoras dentro de ti. Sí, hijo mío, si recibierais mi palabra. Eso está diciendo Salomón, mi palabra. Y mis mandamientos atesoras dentro de ti. ¿Dónde están los mandamientos? La palabra. Entonces dice, Salomón ha hecho una palabra, Salomón ha hecho suya la palabra de Dios en base a la fe y obediencia. En base a la fe y a la obediencia, Salomón ha hecho suya su palabra. Esto produce sabiduría por excelencia en todo padre, en toda madre y en todos los hijos. Esto es de gran valor en la familia cristiana, la sabiduría. Pero hay que guardarla, hay que guardar. La sabiduría produce todo eso. ¿Quiénes de nosotros podemos decir que somos sabios? Que andamos en sabiduría, que vivimos en sabiduría, que obramos en sabiduría. Pues eso es lo que Dios quiere. Que los creyentes, los hijos de Dios, las familias, los muchachos, cristianos, sean sabios. Pero para eso hay que guardar los mandamientos. Hay que obedecer la palabra. Hay que vivir de acuerdo a la palabra. Veamos unos versículos en Primera de Juan capítulo 2, versículos 3 y 5. Dice la palabra: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos ¿qué? Sus mandamientos. En esto, dice el apóstol Juan, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La pregunta es, ¿usted conoce a Dios? ¿Usted está conociendo más y más a Dios? ¿Cómo se conoce a Dios? A través de la palabra.
a través de la palabra. Nadie puede conocer de otra forma a Dios. Podemos conocer a Dios a través de la palabra. Y el apóstol Juan lo está diciendo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos, si obedecemos la palabra. Y eso es sabiduría. Y por eso Salomón dice, hijo mío, si recibierais mi palabra y mis mandamientos, atesores dentro de ti. Pero sigue diciendo Juan, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Guardar la palabra, obedecer la palabra, caminar de acuerdo a la palabra. Ese es el que verdaderamente conoce a Dios. Pero el que guarda su palabra, la palabra de Dios, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Estamos en Cristo. Sabiduría. Esta es la excelencia de la sabiduría. Guardar la palabra, obedecer la palabra, caminar de acuerdo a la palabra. Eso es vivir una vida con excelencia, sabiamente, delante de Dios y delante de los hombres. ¿Por qué tenemos tantos problemas en nuestro mundo? No conocen la palabra, no andan de acuerdo a la Biblia, no la obedecen, no son sabios. 1 Juan 3:24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha sido dado. Esto es la excelencia de la sabiduría. ¿Vivimos una vida excelente, hermano? ¿Está buscando usted la excelencia de la sabiduría? ¿Está viviendo de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Cree que usted tiene una buena relación con Dios? ¿Cree que Dios está bien con usted? ¿Usted está bien con Dios? Eso es ser excelente en sabiduría, la excelencia de la sabiduría. Dios quiere eso de las familias cristianas, de toda persona. Pero los cristianos, porque decimos que le conocemos, porque decimos que Él es nuestro Dios, pues por eso se nos demanda a nosotros vivir de esa manera. Ahora, en segundo lugar, la excelencia de la sabiduría es si inclinamos nuestro corazón a la prudencia. Si somos gente prudente, vivimos una vida prudente, con prudencia, en prudencia. ¿Es usted un creyente prudente? Dice el versículo allí de la palabra que la prudencia es sumamente importante en la vida del Hijo de Dios. Toda familia cristiana deberá valorar la sabiduría celestial, o sea, de Dios. Deberá poner o dar oído de todo corazón y mente a la prudencia. Deberá poner su corazón y su mente a la prudencia.
vivir una vida prudente acá en la tierra es ser sabio. Es vivir en excelencia de la sabiduría. ¿A cuánto necesitamos la prudencia? Usted necesita a incluso estar aquí en los cultos, necesitamos ser prudentes. Necesitamos saber qué debemos hablar y qué no debemos hablar y dónde no debemos hablar. Prudencia. Prudencia en la calle, tanta imprudencia hay en la calle. Nosotros andamos en la calle, pasamos por la calle y necesitamos ser prudentes. Usted en su trabajo necesita ser prudente. En el seno de la familia se necesita la prudencia. Y eso es necesario porque es de cada día, de cada momento, la prudencia. El capítulo 4, versículos 21 y 23 de Proverbios dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. La prudencia. Y prudencia es ser sabiduría, es ser sabio. Porque son vida para los que las hallan y salud para todo su cuerpo. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con prudencia. Ser prudentes en la vida cristiana, ser prudentes. Hay que marcar la diferencia como cristianos, como creyentes, en donde vivimos, a dónde vamos, con quién andamos, en todo. Creyentes prudentes. Eso es ser sabio en la vida. Ser sabio. Lo necesitamos. Esto es sabiduría de Dios. El ser prudente en la vida. Hermanos, la palabra de Dios, aquí lo tenemos todo. No tenemos dónde perdernos. Usted lo tiene todo. Lo tenemos todo. Solo es asunto de que nosotros nos veamos cómo andamos. Pero Dios quiere creyentes, hijos prudentes. Número 3. Si vamos a la inteligencia, estamos viendo la inteligencia, si clamamos a la inteligencia, versículos 3. Proverbios 2:3 dice: si clamamos a la inteligencia y al entendimiento, alza tu voz. El ser inteligente es estar apasionado, desesperado por saber aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. Saber aplicar la verdad de Dios a nuestra vida. El no estar interesado por la aplicación de la palabra de Dios a nuestra vida nos hace ser familias faltas de sabiduría, faltas de inteligencia de parte de Dios. Así que Dios quiere eso de usted. Dios pide eso de nosotros, de todos los hijos de Dios. La excelencia de la sabiduría. Ser creyentes sabios en la vida. Dios espera todo eso de su iglesia, de sus hijos. Número 4. Si como a plata, dice, la buscares, escudriñares. Versículo 4. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Esto es lo que tiene que ver con la sabiduría.
la cual como familia cristiana debemos buscar de todo corazón. Como familias cristianas, padres, madres e hijos, familias cristianas, buscamos la sabiduría en la palabra. ¿Cuál va a ser el resultado? Mira el resultado. Versículos 5 y 8. Proverbios 2, 5 y 8 dice: entonces entenderás el temor de Jehová. El resultado. Y hallarás el conocimiento de Dios. Resultado. Porque Jehová da la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? La da Jehová, la da Dios. Y de su boca viene el conocimiento. Le conocemos a Dios y el entendimiento. El conocimiento y el entendimiento. Eso es excelencia de sabiduría. Hay que conocer más y más a Dios. Hay que buscar cómo entender más y más la voluntad de Dios, que aquí está revelada. Eso es ser creyentes sabios. Sabios. Nosotros somos gente especial. Los hijos de Dios somos gente especial. Y vamos a ser gente más especial si vivimos en sabiduría o con sabiduría de Dios. Por excelencia. Versículo 7 dice: Él reserva sana sabiduría para los rectos. ¿Vivimos una vida recta? Eso es ser sabio. Escudo para los que caminan rectamente. Eso es Dios. Escudo para los que caminan rectamente. Dios quiere creyentes que vivamos una vida recta. No desviarnos del Señor, no desviarnos de la palabra, sino caminar como Dios nos manda en su palabra. Dios nos marca el camino que nosotros debemos de transitar a través de su palabra. Y eso es vivir una vida recta. Una vida recta. Dice acá que es lo que el Señor. Versículo 8. Él guarda las veredas del juicio y preserva el camino. ¿De quiénes? De los santos. Él preserva el camino de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Los que hemos creído en Jesucristo, los que tenemos a Cristo en el corazón, somos santos delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, esa es la excelencia de la sabiduría en los hijos de Dios. Y cada día nosotros tenemos que vivir vidas en sabiduría, con sabiduría, de una forma excelente. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Lo conocemos, lo sabemos, lo entendemos, lo creemos con sabiduría de parte de nuestro Dios. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Hay que entender todo esto, la palabra de Dios. Es vivir en excelencia de sabiduría. Todo tiene que ver con la palabra que vino de la boca de Dios. Aquí está la sabiduría, en esta palabra. Esta palabra que vino de la boca de nuestro Dios. O sea, la palabra de Dios que guarda, que cuando la buscamos como plata y la escudriñamos, produce sabiduría en la familia, rectitud en la familia, santidad en la familia. Esto es vivir como familias sabias en sabiduría de nuestro Dios. Hemos dicho 4 cosas bien importantes para todos los creyentes, para todos los hijos de Dios. Ahora, ¿cómo se concluye todo esto? ¿Cómo Salomón concluye todo esto en este capítulo? Vamos a ver los versículos 9 al 22. Ahí va a aparecer. Leamos todos este pasaje. Ahí como está. Vaya leyendo, ahí está. Mire cómo Salomón concluye esto. Dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino, cuando viva en sabiduría, una sabiduría excelente. Versículo 10. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y el conocimiento sea trato a tu alma. Sabiduría. La discreción te guardará, te preservará el conocimiento de nuestro Dios. Número 12, versículo 12. Para librarte del camino del mal, del hombre que habla perversidades. Sabiduría. Versículo 13. De los que abandonan las sendas rectas para andar en caminos tenebrosos. Versículo 14. Que se alegran haciendo el mal y se deleitan en las perversidades del mal. Versículo 15. Cuyas veredas son torcidas y se extravían en sus caminos. Versículo 16. Serán así librados de la mujer ajena, de la extraña que halaga con tus palabras, que abandonan al compañero de su juventud y se olvida del convenio de su Dios. Por lo cual, tu casa está inclinada hacia la muerte y sus veredas hacia los muertos. 19. De los que a ella se llegan, ninguno volverá ni alcanzará los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, los sabios, y seguirás la senda de los justos, sabios, porque los rectos habitarán la tierra, y los íntegros, ¿qué harán con los íntegros? Eso es sabiduría, permanecerán en ella. 22. Mas los malvados serán talados de la tierra y los transgresores serán de ella desarraigados. Sabiduría, hermano. La excelencia de la sabiduría. Necesitamos como padres, como madres, como hijos, vivir sabiamente delante de nuestro Dios. Toda sabiduría da justicia, juicio, equidad, y todo buen camino de inteligencia, andando en las
veredas de los justos. Esto produce excelencia de sabiduría en las familias cristianas, padres, madres e hijos. ¿Qué tal vivimos? ¿Qué tal vive usted delante de Dios? ¿Somos sabios? ¿Vivimos sabiamente? Ojalá que sí. Dios quiere eso. Y para eso, hermanos, tenemos la palabra. Nadie debe de apartarse de la palabra de Dios. ¿Quiere ser sabio? ¿Quiere vivir una vida excelente en sabiduría? Aquí está. Usted aprenderá a ser sabio a través de la palabra. Usted aprenderá a ser prudente a través de la palabra. Usted aprenderá a ser inteligente a través de la palabra. Si usted la busca como a plata y la escudriña como a tesoro, usted será un creyente sabio. Para eso estamos, para eso vivimos, para eso Dios quiere que andemos y vivamos en esta tierra. Así que en esta mañana oremos. Ore usted al Señor y dígale que le dé sabiduría. Que usted quiere aprender a ser sabio. Usted quiere ser un creyente sabio. Un padre sabio, una madre sabia. Hijos sabios delante de nuestro Dios. Ser prudentes. Ser inteligentes. Viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Señor, este mundo está totalmente corrompido. Este mundo, Señor, está perdido. Y nosotros necesitamos, como hijos tuyos, vivir en sabiduría y con sabiduría. Y sabemos, Señor, que solo lo podemos encontrar la sabiduría a través de tu palabra. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a cada hijo tuyo, Señor, a desechar toda maldad, todo pecado, todo engaño, toda cosa mala, con sabiduría de lo alto. Necesitamos caminar rectamente delante de ti. Necesitamos vivir, Señor, en santidad. Necesitamos, Señor, ser hijos tuyos que testifiquemos de tu gracia, de tu amor, de tu voluntad. Ayuda a cada uno de los que aquí estamos. Aquí hay familias, Señor. Ayúdanos a los padres, a las madres, a los hijos. Tú quieres familias que vivan con excelencia de sabiduría. Te adoramos en esta mañana porque aquí estamos y esperamos que tu palabra, Señor, haya hecho eco en el corazón de los que aquí estamos. Y que salgamos, Señor, con un propósito de vivir en sabiduría, caminar en sabiduría. Que tú, Señor, nos guíes, tu Espíritu Santo nos enseña. Mientras los hermanos continúan orando, yo quiero hacer dos tipos de invitaciones. Si entre nosotros hay personas que no tienen la sabiduría celestial, que no tienen a Cristo, que no tienen al Señor que les esté guiando, no le conocen, pero que en esta hora hay alguien entre nosotros que quisiera venir a Jesús, al Señor, entregarle su vida al Señor y comenzar a vivir
con sabiduría de lo alto, sabiduría celestial. ¿Habrá alguna persona entre nosotros que no esté seguro de que es hijo de Dios? Que no tiene la sabiduría celestial. ¿Habrá entre nosotros alguien que quisiera en esta mañana entregar su vida al Señor para comenzar a vivir una vida agradable, honorable para Dios? ¿Habrá alguien entre nosotros? Manifiéstelo solo poniéndose de pie. Queremos orar por usted. ¿Habrá entre nosotros alguien? ¿Algún hermano o hermana que quisiera que oremos por usted, por tu vida? Y usted se da cuenta de que le falta mucha sabiduría, que está haciendo cosas que no le agradan a Dios. Y usted quiere vivir para agradar a Dios, viviendo en sabiduría. ¿Habrá algún creyente, algún hijo de Dios que quiera que oremos por usted y que le pidamos al Señor que le dé sabiduría para vivir? ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse si a usted se da cuenta que anda en pecado, que no tiene buena relación, buena comunión con Dios y usted quiere caminar bien con Dios? ¿Habrá alguien que quisiera reconciliarse en esta mañana? Póngase de pie, nada más vamos a orar por usted. ¿Habrá alguien? Vivamos sabiamente. El tiempo es tiempo difícil. Necesitamos vivir en sabiduría para ser guardados por nuestro Dios, preservados por nuestro Dios y desechar todo engaño de Satanás. Repito, ¿habrá alguna persona que quisiera recibir a Cristo? O decirle al Señor: Señor, acéptame tal como soy, Señor, perdóname, necesito de ti. ¿Habrá un hermano que necesita oración para pedirle al Señor que lo ayude para vivir en sabiduría? No lo hay. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Bendícenos, ayúdanos a crecer en sabiduría, a vivir en sabiduría. Que tú seas glorificado en nuestra vida. En el nombre del Señor Jesús oramos y pedimos estas cosas. Amén. Amén. En esta mañana queremos también entregar